Bienvenidos mis queridos alumnos a esta nueva aula virtual correspondiente a la semana del 19 al 23 de abril, en la que les voy a explicar algunas de las actividades de la asignatura de Ciencias Naturales y pues vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto. Estamos trabajando el tema número 1 del bloque número 4, que se llama Características de la luz y su importancia. Y pues hacer el repaso, ¿no? De que ya vimos lo que es la trayectoria, ya sabemos que la luz viaja en línea recta. Para ello hicimos algunos experimentos en la página 106 y página 107. Precisamente en la página 106 se encuentra el experimento La trayectoria de la luz, que ustedes ya hicieron allá en casita. Y dentro de las características pues, de la luz también vemos qué tipo de objetos atraviesa o qué tipo de objetos no atraviesa, ¿no? Para ello sabemos que a partir del tipo de objeto se forma una sombra, ya sea una sombra definida o una sombra parcial. Los objetos que son opacos proyectan una sombra definida que se le llama umbra. Los objetos que son translúcidos dejan pasar algo de luz y por lo tanto proyectan una sombra parcial que se le puede conocer como penumbra, y los objetos que son transparentes que dejan pasar casi la totalidad de la luz y pues no genera pues una sombra, ¿no? Ya vimos esos tipos de objetos, opacos, translúcidos y transparentes. Las sombras que son definidas y sombras que son parciales, que es umbra y penumbra. Y en esta ocasión, antes de pasar, ya sabemos que las fuentes principales de luz es el sol, pero también existen otras fuentes de luz que son el fuego, los focos o los tubos de luz o focos de neón. Y ahora sí vamos a pasar a lo que nos corresponde en esta semana, que es la página 110 y página 111. Recuerden que es importante leer la información que nos trae en estas partes y este experimento que viene por acá, que se llama Teatro de Sombras, que tiene que ver precisamente con el tipo de sombra que necesitamos proyectar. Una sombra definida, una sombra parcial o el tamaño de la sombra, ¿no? Que es precisamente lo que se trabaja aquí, que dependiendo de la distancia de donde esté la luz, donde se esté obteniendo el objeto que proyecta la luz, la fuente de luz, ya sea un foco por ahí de mano, dependiendo de la distancia al objeto, va a depender el tamaño de la sombra, ¿no? Como lo tenemos en esta parte, que a continuación se los pongo un poquito más grandes, ¿no? Por aquí tenemos la posición del objeto y la fuente de luz, ¿no? Aquí tenemos la fuente de luz que es el foco y el objeto. Entre más separado esté, va a proyectar una sombra más pequeña y más definida. Podríamos decir que esta sombra es una umbra, ¿no? Dependiendo lo más lejos, o sea, entre más lejos esté el objeto de la fuente de luz, la sombra va a ser más pequeña y más definida. Si la fuente de luz y el objeto está un poco más cercano, la sombra que va a proyectar va a ser mediana y casi definida, ¿no? Podemos ver la diferencia. Pero cuando el objeto está bastante cerca de la fuente de luz, la sombra que va a proyectar va a ser más grande, pero menos definida. Podríamos decir que es una sombra parcial o una penumbra. Pueden ver aquí las diferencias entre los tipos de sombras que se proyectan. Es una sombra pequeña, pero bien definida, una sombra mediana, poco definida, y aquí tenemos una sombra parcial que es grande y casi no se puede ver, ¿no? Umbra, penumbra. Todo depende de la distancia de la fuente de luz
y la posición del objeto que estamos poniendo ahí. ¿Para qué nos va a servir esta parte? Precisamente para el teatro de sombras, que es el experimento que nos trae la página 110. Para nuestro teatro de sombras, ¿qué tipo de sombras necesitamos? Entonces, el objeto que ustedes van a poner necesita estar retirado o necesita estar cerca o a una distancia media, ¿no? Dependiendo lo que necesitemos. Por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo un teatro de sombras de dinosaurios, pues ya sabemos que los dinosaurios son grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo debemos de poner? ¿Retirado o muy cerca, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿no? Para el trabajo del cuadernillo vamos a trabajar con esa hojita que tenemos ahí, el efecto de la fuerza, que es como vamos a terminar. Recuerden que la semana pasada ya vimos algunos elementos sobre la fuerza. Entonces, revisamos lo que dice ahí. Dice, responde las siguientes preguntas. Puedes consultar las páginas 94 y 95 de tu libro de Ciencias Naturales. Y tenemos algunas preguntitas por ahí. Y aquí tenemos un esquema, ¿no? Que dice, escribe 5 situaciones en las que necesitas usar la fuerza. Entonces, vamos a realizar eso, esas actividades. Y concluimos con los efectos del sonido que en el libro lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero nos va a servir precisamente para tener una noción de lo que vamos a trabajar en las páginas 114 y 116 del libro de Ciencias Naturales, ¿no? Entonces, mis estimados alumnos, esta fue la explicación de las actividades para esta semana en Ciencias Naturales. Les envío un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos muy pronto.